Cantautor, también escritor y ahora también director de una obra de teatro. Es un lujo que esté hoy con nosotros a través de Skype, Ismael Serrano. Hola Ismael, ¿qué tal? Bienvenido a 7 Magazine. Hola, ¿qué tal? Encantado. Un placer para una seguidora que se ha recorrido media España escuchándote, que este domingo llegues al Teatro Bretón de Logroño con esa nueva gira, con Seremos. Pues sí, con muchas ganas de reencontrarme con el público después de lo que nos ha tocado vivir, que han sido tiempos difíciles en los que celebrar el encuentro era todo una hazaña. Por fin volver a los escenarios, volver a reunirse con el público, pues es algo, bueno, muy emocionante. Nuevo disco, además, ligado a esa parte del confinamiento, no sé si llamarlo es hijo del confinamiento o cómo lo ves tú, aquello que te inspiró, que te llevó a seguir creando canciones, esa etapa tan compleja. Sí, gran parte de las canciones fueron compuestas en la peor parte del confinamiento, porque la música tiene ese valor terapéutico que nos ayuda a combatir el miedo y las incertidumbres. Y convengamos que nos ha tocado vivir unas cuantas y de alguna manera escribir canciones en aquel tiempo me conectaba con esa vida que había quedado congelada en el tiempo y que más pronto que tarde retomaríamos. Nos daba como abrir una ventana a esa normalidad que añorábamos, a ese día a día que añorábamos y que poco a poco hemos ido recuperando. Y ahora que las escuchas, ¿qué piensas? Porque muchas veces cuando echamos la vista atrás y pensamos en esa etapa del confinamiento, no sé qué piensas tú cuando lees esas letras y escuchas las canciones. Bueno, quedará para el recuerdo, porque aunque no hablo de la pandemia explícitamente, yo no era capaz de escribir sobre los encierros, sobre los aplausos en los balcones, me veía como demasiado azotado, no sé, como zarandeado por la realidad. Yo quería escribir sobre otras cosas, pero inevitablemente esa realidad sobrevuela, ¿no? De hecho, se llama Seremos el disco porque tiene vocación de futuro. Se escriben las canciones en un momento en el que hacer planes de futuro era bastante difícil. El futuro era algo permanentemente aplazado. Y en las canciones está ese empeño por levantar la mirada, por seguir peleando por los sueños a pesar de los pesares. Entonces, bueno, son canciones que siempre van a tener vigencia, pero de alguna manera van a estar, a uno le van a recordar a ese tiempo difícil que nos tocó vivir, en el que cada acto cotidiano encerraba una heroicidad de la que quizá aún no somos conscientes. Yo creo que estamos atravesados por un trauma de aquel tiempo del que aún no somos del todo conscientes. Yo creo que también, que todavía nos va a tocar reflexionar un poco y mirarlo con cierta perspectiva en el tiempo. Pero es cierto que hablas mucho de ese futuro, de esa esperanza, quizás, como dices, eso te servía de medicina para imaginar que pronto saldríamos de esa situación. Sí, yo creo que la música tiene esa capacidad, porque fundamentalmente las canciones, más allá de remover conciencias, lo que hacen es generar espacios de encuentro. Sentirse acompañado en los momentos de adversidad es tremendamente útil porque te ayuda a entender que tienes capacidad para influir en el futuro. Y en aquel tiempo, si algo marcaba ese tiempo, era la incertidumbre, esa sensación de pérdida de control de nuestra vida, ¿no? Y las canciones, al generar vínculos, al hacer que uno se sienta acompañado, te ayuda a recuperar una cierta sensación de control. Me siento más fuerte, no estoy solo, no estamos solos y la adversidad siempre es más fácil sobrellevarla cuando uno se siente acompañado. Hablabas de adversidad, no sé qué piensas de ahora la situación que estamos viviendo, quién nos lo iba a decir, ¿no? Cuando estábamos encerrados, sí. Ahora que estamos hablando de ese confinamiento, que hoy estaríamos viviendo también esta situación, me refiero sobre todo al tema de Ucrania. Sí, pues terrible, más aún con las imágenes que estamos viendo últimamente con la masacre que están viviendo, la tragedia que están viviendo los ucranianos, ¿no? Que es terrible. Y sí, pero yo creo que es también, bueno, yo creo que tiene que ver con una crisis sistémica, con un modelo que colapsa de alguna manera. Quiero decir, esto tiene que ver con todo se conecta con la crisis de los combustibles, con un modelo que colapsa y que acaba resultando en eso, en la militarización de las relaciones entre los pueblos, en conflictos bélicos de estas características que son terribles, ¿no? Y que nos tendría que hacer repensar el modelo en el que vivimos, ¿no? Más allá de que la agresión, por supuesto, de Rusia es algo atroz.
Y fíjate, yo hace tiempo escribí una canción que decía: ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam, porque hacía referencia a una guerra en el corazón de Europa, como era la guerra de Yugoslavia, y ahora vivimos otra guerra que va a marcar también los tiempos y que va a marcar a las generaciones que hoy en día nos toca vivir esto, que es la guerra en Ucrania, que es algo terrible. Que me iba a decir cuando escribías esa letra, que hoy quizás, no sé si también, esta situación que se está viviendo en Ucrania te haya llevado a escribir y a componer también. Pues sí, parece como que no somos capaces de aprender y que tropezamos una y otra vez con la misma piedra. Pero bueno, como digo, por suerte las canciones nos ayudan a entender que, bueno, que no se deben abandonar los sueños, que aquello que soñábamos cuando cantábamos Papá cuenta otra vez, de un mundo mejor. ¿Por qué no a día de hoy, a pesar de que la realidad es hostil y parece indicarnos otra cosa? Bueno, pues las Madres de la Plaza de Mayo dicen que la única lucha que se pierde es la que se abandona, y quizá, bueno, más que nunca en este tiempo no hay que abandonar, y hay que seguir levantando la mirada y seguir luchando por un mundo mejor, por una sensibilidad mejor, por un entendimiento entre unos y otros, ¿no? Hablabas de varias cosas, además de la guerra de Ucrania. Claro, es que parece que se ha dado esa tormenta perfecta a la que tú también hacías referencia. Sí, es que yo creo que tiene que ver con eso, con un sistema que huye hacia adelante, con un modelo de consumo voraz, por así decirlo, en perpetuo crecimiento, porque ojalá me equivocara, ¿no? Pero con la guerra de Ucrania, tras la guerra de Ucrania vino una emergencia climática, bueno, no durante la guerra de Ucrania vivimos una emergencia climática a que apenas los científicos están diciéndonos es como la última oportunidad, y parece que no somos capaces de reaccionar, ¿no? Parece que el fin del mundo solo comienza cuando por fin golpea las puertas de tu casa, ¿no? Entonces, ahí, digamos, yo creo que esta tormenta perfecta obedece a un sistema, a un modelo que debiéramos repensar porque nos lleva por mal camino, claro. Ismael, ¿en qué estás trabajando ahora? Sé que estás haciendo también una obra de teatro que escribiste, que estás dirigiendo. Háblame de nuevos proyectos, de proyectos en los que estés trabajando. Bueno, pues sí, edité una obra de teatro, hicimos una lectura de la obra de teatro. Aún no vamos a hacer la representación, pero sí está en nuestros planes hacer la representación. En principio era una lectura dramatizada, como una primera aproximación, que era un proyecto que además tuvimos que aplazar precisamente por la pandemia y que hemos retomado ahora. Estoy ahora en plena gira, acabo de sacar un cancionero, porque cumplo 25 años de carrera y me parecía una oportunidad para poner negro sobre blanco un poco, pues todos esos temas, todos esos textos, esos versos que componen mi discografía, todo mi repertorio, y acabamos de editarlo y demás. Y sobre todo ahora estamos inmersos en la gira. Ahora estoy muy ilusionado porque parece que volvemos a Latinoamérica, donde yo he desarrollado gran parte de mi carrera y llevamos mucho tiempo sin visitar. Gran parte de mis afectos más cercanos están allí y llevo mucho tiempo sin verlos, y por fin parece que existe la posibilidad. Bueno, ya tenemos planes para ir a Argentina, a Chile, y seguimos haciendo planes para cruzar el océano unas cuantas veces a lo largo del año. Entonces, bueno, viendo cómo un poco no se normalizan las cosas, porque seguimos viviendo con esa sensación de precariedad, porque está como la amenaza de una recesión ahí a la vuelta de la esquina, pero sí se va normalizando un poco, pues eso, las giras, la oportunidad de poder trabajar y de poder encontrarse con el público como lo vamos a hacer en Logroño dentro de poco, claro. Qué bueno, pues me alegro. ¿Y qué tiene que esperar el público riojano de este domingo? El concierto de Ismael Serrano en el Teatro Bretón, que precisamente mezclas un poco esa parte teatralizada también en esos conciertos. Sí, me divierte darle un carácter teatral a la puesta en escena. O sea, a mí me gusta no solamente interpretar mis canciones, sino contar historias. Y me gusta entender el concierto como un relato, ¿no? En el que uno encuentra un argumento que le ayuda a enlazar las canciones, a contextualizarlas, Y bueno, este concierto está a medio camino entre la obra de teatro y el recital más convencional, porque interpreto mis canciones, hago un repaso a toda mi discografía, presentando también en gran parte Seremos, pero también cuento otras historias, ¿no? Hago repaso precisamente a esos 25 años de carrera. Yo creo que es una forma de revisarse a sí mismo, ¿no? Hablábamos de los sueños, de no abandonar los sueños. Pues yo creo que el recital habla de eso, de que, bueno, llegada a cierta edad,
uno se pregunta, ¿yo cumplí con las promesas que me hice? Y uno cae en la cuenta de que más allá de la respuesta que uno le dé a esa pregunta, de lo que realmente se trata es de no abandonar, de seguir hacia adelante, de seguir persiguiendo los sueños, seguir avanzando en la vida, peleándola sin rendirse. Y como decía también al principio, las canciones nos ayudan a ello porque nos hacen entender que no estamos solos en esa búsqueda. Pues soñaremos también este domingo en el Teatro Bretón con Ismael Sarano. Gracias, Ismael, un placer. No, gracias a ti. Muchas gracias. Gracias.